Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro nuevo cambio de agujas. Hoy con nosotros se sienta el Padre Mar. Padre Mar, bienvenido. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Hola, Cristina. Es un placer estar contigo. ¿Puede presentarse un poco y decirnos de dónde es? Claro, soy el Padre Mark Wharton, soy sacerdote de la Archidiócesis de Sussex. Esta abarca desde el sureste de Londres hasta Dover, en Kent. Es muy grande, muy diversa. Llevo 3 años de sacerdote. Fui ordenado el día de Santa Teresita en 2022. Y cuéntenos, ¿cómo fue su niñez? Algunos aspectos de mi niñez fueron poco convencionales. Me crié en una típica casa protestante. Mis abuelos eran protestantes muy comprometidos, pero ahora son católicos. Se convirtieron al catolicismo después de mí, así que soy el padrino de confirmación de mis abuelos. Fue poco convencional porque desde muy pequeño fui a vivir a casa de mis abuelos paternos, y eso fue por un montón de razones. Pero tenía muy poco contacto con mis padres. Y esto es importante porque creo que abrió algo dentro de mí por donde finalmente el Señor entró. Así que tuve una niñez muy feliz con mis abuelos. Me iba bien en el colegio, se me daba bastante bien la música. Supongo que era perseverante académicamente hablando. Y fui a la universidad cuando tenía 18 años para estudiar filosofía. Había una parte de teología en la carrera, pero era básicamente filosofía. No diría que había hecho mía la fe del todo. Es decir, mis abuelos iban a la iglesia los domingos, pero por mi parte no había esa conexión. En un nivel más profundo, es decir, iba con ellos, pero no había esa profundización. ¿Y entonces qué pasó? ¿Creció y se fue a la universidad? Fui a la universidad y de pronto me sentía como un pequeño pez en un gran estanque. Y no entendía por qué. De repente tenía muchas preguntas, y no solo desde un punto de vista intelectual, sino también acerca de la vida, de Dios, del sufrimiento, de la muerte. Y un día alguien me invitó a ir a misa con ellos. Y dije que sí. Y fui. Y creo que no pasó realmente nada. Por lo menos no sentí nada, pero acabé yendo cada semana. Lo irónico y, de alguna manera, la tragedia fue que la persona con la que iba pronto dejó de ir, y yo seguí. Y descubrí, yendo a misa, que las preguntas que tenía se volvieron más profundas, más intensas, pero era muy feliz de poder ir a misa. Obviamente no podía comulgar. Ese fue el año en el que llegaron a Reino Unido las reliquias de Santa Teresita. Fue en el 2010. Y me encontré en un gran evento en la Catedral de Westminster con las reliquias de Santa Teresita. Fue una vigilia de oración para jóvenes adultos. Y no sabía nada sobre Santa Teresita, pero tuve esta experiencia de estar rodeado de jóvenes católicos, en presencia de esta gran santa. Fui a una charla sobre ella el día anterior. No la conocía mucho, pero esta experiencia resultó ser bastante convincente. Así que me acerqué al sacerdote que conocía de ir a misa y le dije, quiero ser católico. Y me dijo,
Vale, ven a verme. Quiero ir un poco hacia atrás solo para decir que en esa parroquia tenían adoración 3 veces a la semana. Yo no sabía lo que era la adoración, no entendía por qué todos estos católicos se sentaban mirando al reloj, no tenía ni idea por qué hacían eso. La primera vez que fui a la adoración pensé que no estaba permitido irse porque cuando el sacerdote colocó el Santísimo en el altar, todo el mundo se arrodilló, nadie se movía. Así que yo también me quedé ahí mirando a ese, para mí, reloj. De alguna manera me encontré yendo ahí cada vez que había oración, es decir, el lunes, miércoles y el viernes. Era básicamente una experiencia de paz de una manera silenciosa. En ese momento no sabría decirte por qué. Ahora digo, bueno, porque es el Señor, pero se experimentaba paz. Así que fui a hablar con este sacerdote y estuve varias semanas hablando con él. Y después, pasado un mes, me dijo, bueno, entonces, ¿quieres ser católico? Y eso hice. En un momento poco usual, me convertí al catolicismo justo antes de Navidad, el 19 de diciembre de 2009. Así que Santa Teresita llegó justo antes de esto. Entonces no sería en el 2010, sino en el 2009. Me convertí al catolicismo. Fui a confesarme por primera vez en toda mi vida. Tenía 19 años y tenía mucho que confesar. Recuerdo, era gracioso. Cuando lo pienso, estaba tan nervioso. La confesión era cara a cara. Y no quería mirar a la cara del sacerdote. Y es un sacerdote muy bueno. Así que cerré los ojos y hablé tan rápido que a mitad de la confesión me dijo, Mark, tienes que ir más despacio porque es difícil entenderte. Así que me confesé. Y el día siguiente recibí la primera comunión. Ese día, cuando recibí la comunión por primera vez, cambió por completo toda mi vida. Sabía que quería hacer esto todos los días, porque sabía que era el Señor. No era un teatro, sino más bien un profundo y silencioso convencimiento de que era realmente el Señor. Y desde ese día empecé a ir a misa diariamente y a confesarme cada semana. ¿Cómo experimentó la vocación a ser sacerdote? Poco después sentí que el Señor me decía, ¿me vas a dar más? Y algo resucitó en mi corazón al escucharle decir esto, porque realmente quería darle todo lo que tenía. Ahora desearía poder decir que me mantuve fiel en querer darle todo lo que tenía. Muchas veces he intentado volver atrás, pero tenía la sensación de que el Señor me decía, ¿me vas a dar todo? Y tengo que decir que sabía perfectamente lo que eso significaba. Que el Señor me estaba pidiendo la vida. Y sabía la forma en la que me la estaba pidiendo, pero no encontraba una manera de responderle. No sabía cómo se llegaba a ser sacerdote. Ahora, retrocediendo unos días antes, al 16 de diciembre, 3 días antes solamente de convertirme al catolicismo, el Señor es muy gracioso, fui a un encuentro. Y en este evento, un hombre, que era católico, se me acercó y me dijo, ¿quieres ser sacerdote? Yo no había pensado en esa posibilidad. Sí que tenía en mi mente esa idea de que cuando me convirtiera al catolicismo, mi vida empezaría a tomar forma.
Porque, ¿qué se necesita para ser católico? Recibir los sacramentos, y el Señor iba a mover y hacer, claro, lo que Él quisiera. Así que le dije a esa persona, bueno, estoy abierto. Y me dijo, pues te voy a dar el número de un sacerdote que conozco, que es el delegado de vocaciones. Y así el 17 de diciembre, 2 días antes de convertirme al catolicismo, el delegado de vocaciones de la diócesis en la que soy sacerdote ahora, me llamó y me dijo que fuera a verle. Y fui. Y estuve hablando con él varias horas. Y al final me dice, yo creo que tienes vocación de sacerdote. A ver, creo que empecé a entender lo que eso significaba cuando comencé a recibir la comunión. Pero los planes de Dios son perfectos. Cuando habíamos terminado la conversación, me dice, el domingo voy a empezar un viaje vocacional a Paray-le-Monial, en Ars, en Francia, que es el lugar en que es San Juan María Vianney. Visitó varias veces y donde se apareció el Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María. ¿Quieres venir? Y le dije, bueno, tengo que preguntar a mi familia. Así que el día siguiente me llamó preguntándome si había hablado con mi familia y le dije, sí, voy con usted. Me dijo, bien, porque ya había comprado los billetes. Así que al día siguiente de convertirme al catolicismo, fui a este santuario dedicado al Sagrado Corazón y nunca lo olvidaré porque fue un momento fundamental en mi vida espiritual. Fuimos al lugar donde Santa Margarita María tuvo la aparición del Sagrado Corazón de Jesús. Y supongo que algunas personas lo sabrán, pero en esta aparición, él dijo algo que, cuando lo escuché, me conmovió profundamente. He aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres, pero que los hombres le han devuelto tan poco amor, y que se ha desvivido para demostrarles su gran amor. Y cuando escuché esto, cuando escuché al sacerdote decir esto en la primera misa que tuvimos allí, así que esa era la segunda vez que comulgaba, porque esto fue al día siguiente, estaba como invadido, sonará un poco dramático, pero estaba invadido por esta idea de que la peor tragedia de mi vida sería no vivir para el Señor, no hacer eso. Y tenía este anhelo que el Señor realmente me dio. Tenía este anhelo de intentar amar a Jesús de tal manera, de tal forma, de una manera tan profunda que pudiera darle gracias por el amor que he recibido. Era como un fuego eucarístico, es así como puedo definirlo, y que prendió al recibir la comunión, sin lugar a duda. Entonces volvió del retiro, ¿y qué pasó? Así que volví de ese retiro, y para resumir esta larga historia, fue un periodo largo hasta que me ordené sacerdote. Antes he mencionado que me crié con mis abuelos y fui muy feliz. Pero la separación de mis padres abrió una serie de heridas y creo que descubrí, gracias a la labor que Jesús hizo dentro de mí. Así que antes de ser sacerdote realmente necesitaba solucionar estas cosas. Psicológicamente diríamos que tenía que trabajar ciertos apegos. Fundamentalmente, me interesa mucho la relación entre la psicología y la teología. Y comprendí que el Señor me estaba invitando, y esto fue una experiencia un poco dolorosa, que me invitaba a hacer este trabajo de pensar realmente en cómo la situación de mi familia no solo ha herido, sino que también ha servido para que el Señor entrase en mi vida, porque creo que el tener este anhelo de Él ha permitido que el Señor entrase a través de la herida ocasionada por la pregunta sobre los apegos. ¿Sabes? Cuando somos
pequeños tenemos que establecer vínculos fuertes y estables con las principales personas de nuestra familia. Y por varias razones esto se interrumpió en mi caso. Y creo que esta es la herida por la cual el Señor entró. Creo que dijo: la manera en la que vas a encontrar paz es conmigo. Tienes que vincularte, apegarte a mí. Así que ha sido un camino largo hasta llegar a ser sacerdote. Pero el Señor ha sido fiel en varias ocasiones en las que yo no lo he sido. Y después de preguntar a Santa Teresita a quién había estado vinculado durante ese periodo y de pedirle un signo, ¿esto realmente iba a funcionar? Fui al seminario y, curiosamente, la fecha que el obispo eligió para mi ordenación fue en la fiesta de Santa Teresita. ¿Y cómo fue su tiempo en el seminario? ¿Cómo fue ordenarse diácono? Recuerdo que justo antes de ser ordenado diácono estaba en un retiro de silencio, y de hecho fue una experiencia preciosa. Había vivido la vida cristiana. Yo supongo que había tratado de vivir la vida cristiana fielmente durante varios años, y en aquel entonces tenía 30 años. Así que fui a este retiro y sabía que se estaba acercando el momento crítico de ser ordenado diácono. Y le dije al Señor en la adoración, durante ese retiro le dije: solo necesito saber que tú realmente quieres esto, porque no quiero hacer esto si tú no lo quieres. Y probablemente esa fue la oración más sincera que había rezado hasta entonces. Y no pasó nada. Y seguí rezando esta oración diariamente a lo largo de esa semana, hasta el jueves de esa semana. Estaba en una hora santa y el reloj no se movía de las 3:55 a las 4. No importaba cuántas veces mirase el reloj, que la hora no se terminaba. Y el Santísimo Sacramento estaba ahí y el reloj aquí. Así que en un momento dejo de mirar el reloj, que no llegaba a marcar las 4, para mirar al Santísimo Sacramento. Y solo puedo decir que en el momento en el que le miré, experimenté la presencia del Señor en la sala de una manera que nunca antes había experimentado y que seguramente nunca más vaya a experimentar. La sala se llenó, estaba llena de esta fuerte y cálida presencia que todo lo consume. Para ser honestos, creo que fue la presencia de Dios Padre, porque muchas veces he experimentado la presencia de Jesús, pero esta era una presencia que tenía una cualidad diferente. Y recuerdo pensar horas más tarde que todavía podía experimentarlo en mi cuerpo, podía sentir el efecto. ¿Sabes? Cuando Moisés baja de la montaña y solo ha podido ver la espalda de Dios, pero aún así su cara está radiante, todo mi cuerpo estaba radiante. Tenía una paz indescriptible. Y recuerdo pensar: madre mía, si la presencia del Señor, que solo experimentas durante 30 segundos, puede hacer eso, ¿qué será la eternidad? Y supe que el Señor decía: ahora es el momento. Así que fui ordenado diácono. Sí, fui ordenado diácono en la fiesta de Santa Josefina Vaquita, que fue la primera santa sudanesa. Ella era esclava y con el bautismo se hizo libre. Y luego fui ordenado sacerdote solo unos meses después en la fiesta de Santa Teresita el 1 de octubre. Y ahora, en este momento, ¿dónde está ejerciendo su ministerio? Y ahora trabajo en la universidad a petición de mi arzobispo. Él tiene un gran deseo y una gran pasión por la evangelización.
me pidió volver a empezar un programa de pastoral universitaria en la Universidad de Kent. Y así hice. Si quieres saber más acerca de este programa, solo tienes que poner mi nombre en YouTube y aparecerá un vídeo explicando. Un vídeo que hice con los estudiantes de la diócesis sobre la pastoral que tenemos en la universidad. Básicamente es una pastoral que se centra en la adoración. Tenemos adoración 7 días a la semana, tenemos confesión 7 días a la semana y misa. Y en la primera misa que dije en la universidad había 5 personas. Miré afuera por encima del altar y le pregunté, ¿por qué me has traído aquí? ¿Qué voy a hacer? 5 personas, de las cuales 2 se graduaban ese año, así que quedaban solo 3 personas. Así que miré hacia afuera y le dije al Señor, Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Llevo de sacerdote 6 semanas. ¿Qué se supone que tengo que hacer aquí? Y esto se convirtió en una verdadera cruz, porque no sabía qué hacer. La universidad es muy grande. No sabía cómo encontrar a los católicos, así que fui a hablar con un sacerdote. Me dijo, solo haz lo que hacen los sacerdotes. Di la misa, confiesa, expone el Santísimo Sacramento y enseña sobre la fe. Si haces eso, saldrá adelante. Y le dije, sí, pero es que no hay gente. Me dijo, bueno, solo expone el Santísimo Sacramento y el Señor traerá a la gente. ¿Y eso hizo? ¿El Señor trajo a la gente? Eso fue hace 3 años. Ahora los domingos hay unos 60, 70 estudiantes en misa. Tenemos adoración antes de cada misa, incluida la misa del domingo. Este año, un buen grupo de estudiantes van a misa diaria. Muchas personas se han bautizado, muchas conversiones, muchos retornos, y estos estudiantes que se han reincorporado están reevangelizando a sus padres, cosa que es fantástico que esté ocurriendo. Padre, ¿cree que hoy en día la verdad sí es un instrumento de evangelización? Ahora creo que la gente se convierte a través de la belleza, porque creo que la belleza de alguna manera esquiva las defensas que nos hemos creado. En este siglo a la gente se le da muy bien ser escéptico. Los jóvenes hoy en día son educados en una fuerte cultura del relativismo donde se duda de la verdad. Así que creo que el Señor en este tiempo está usando la belleza y a nosotros en la universidad como testigos de esto, cuidando especialmente la liturgia. Y a raíz de esto tengo 2 estudiantes que están en contacto con el delegado de vocaciones de la diócesis, lo cual es impresionante. Así que sí, esta es la labor que tengo ahora. ¿Cuál es su apostolado en la pastoral universitaria con los jóvenes? Estoy muy interesado, como ya he dicho, en la relación entre la teología y la psicología. Particularmente porque creo que San Juan Pablo II dijo que los sacerdotes y por tanto la Iglesia tendrían que ser expertos en la humanidad. Creo que esto significa 2 cosas. La primera, tenemos que vivir una verdadera vida humana. Una de las cosas que vemos en personas como Juan Pablo II, la Madre Teresa de Calcuta, la hermana Claire Crockett, Carlo Acutis, Santa Teresita, es que están plenamente vivos. Así que creo que tenemos que vivir una verdadera vida humana. Pero además creo que también tenemos que tener clara la interacción que hay entre la vida espiritual y la psicología. Y se me ha hecho más evidente ahora que estoy trabajando en la universidad. Creo que muchos obstáculos para la evangelización son obstáculos que proceden de problemas psicológicos o problemas en casa. Fundamentalmente la Iglesia tiene que convertirse en un hogar, un lugar donde aprendemos a humanizarnos. Y lo que intentamos hacer en la universidad es crear una cultura donde la gente pueda aprender a ser hombre. Y solo podemos aprender a ser hombres con Cristo. Así que sí, eso es lo que hacemos. Y ha sido una bendición, y el Señor ha sido muy fiel.
En estos últimos 3 años, ¿ha visto algún cambio en los jóvenes? Me conmueve ver a estudiantes. Mira, esto pasó hace unas semanas. Tuvimos adoración durante la tarde, una adoración de alabanza, y duró unas 2 horas y media. Había en torno a unos 40 estudiantes. Y estuvieron todos de rodillas durante las 2 horas. Y les dije 2 veces, podéis levantaros, sentaros. Nadie se movió. Y al final, cuando ya se había acabado, nadie se movía. Estaban ahí. Le pedí a un estudiante que contase su testimonio para la misa de la semana que viene y me dijo, yo invoqué al Espíritu Santo y le dije, ven Espíritu Santo, y me dijo, escuché en mi corazón de la manera más clara que jamás haya podido escuchar, yo nunca me fui. Pues esto es evangelización. Esto es conversión para ellos y para el sacerdote. Esta es la labor que hago. Para acabar, Padre, ¿nos podría dar, por favor, la bendición? Claro, el Señor esté con vosotros, a través de la intercesión del Inmaculado Corazón de María y del amor y cariño de San José y la poderosa y gloriosa presencia de Santa Teresita y de todos los santos, el Señor Todopoderoso os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, muchísimas gracias por su testimonio. Gracias. Dios os bendiga. Ya lo veis, a veces nos ponemos en medio y lo que tenemos alrededor es nada, como le pasó al Padre. Y luego se va llenando de gente y se va llenando de hijos de Dios. Ese vacío se convierte en un lleno. Al final ese vaso vacío se convierte en vaso lleno. Y ese vaso lleno está lleno del amor de Dios. Dejémonos llenar, de verdad, es que es lo mejor que nos va a pasar en la vida. Gracias por estar hoy aquí con nosotros.